Buenos días para todos, ¿cómo están? Buenos días, profe. Bien, usted. Me alegra que estés bien, bien también, gracias a Dios. Gracias por preguntar. Buenos días, buenos días. Bueno, vamos a continuar con el ejercicio de ayer. Listo. Estábamos mirando lo que eran las tablas de frecuencias y habíamos construido los intervalos. Recordamos rápidamente el ejercicio. Tenemos una estación de bicicletas públicas en una ciudad y desea mirar cómo es ese comportamiento del préstamo de bicicletas por día. Y para eso se tomaron una muestra de 57 bicicletas. Esos eran pues los datos. De ahí lo que hicimos fue primero sacar el rango, identificar quién era el valor máximo, quién era el valor mínimo. En este caso era 79 y 12. El rango sería 67, la resta entre los dos. Segundo paso, el número de intervalos, que lo hacíamos con esta técnica de Sturges, 1 más 3,32 logaritmo en base 10 por, no, de el número o el tamaño de la muestra, que viene siendo 57 datos. Eso lo aproximamos al entero más cercano, nos dio 7. Y la amplitud viene siendo el rango dividido el número de intervalos que es K. Entonces eso nos dio 10 intervalos. Comenzando desde el mínimo, 12, sumamos 10 de amplitud a cada uno y construimos los 7 intervalos que nos salieron en Sturges. Bueno, la marca de clase entonces es sumar ambos extremos del intervalo, dividirlo entre dos. Habíamos hecho las frecuencias absolutas y nos quedamos en las frecuencias acumuladas. Entonces, para las frecuencias acumuladas, siempre nosotros comenzamos con el mismo valor que haya en las absolutas. En este caso, 6, que es lo que podemos comenzar acumulando. Después lo que vamos a hacer es ubicarnos en el intervalo, mirar cuál es la frecuencia absoluta de ese intervalo y sumarle la anterior. En ese caso sería pues 22 más 6, que sería 28. En el siguiente entonces sería 6 más todo lo anterior que es 28. Eso nos da 34. El siguiente 16 más todo lo anterior que es 34. Eso nos va a dar 50. Uno más todo lo anterior. Eso nos va a dar 51. Y 51 más todo lo anterior. Perdón, 4 más 51 que es todo lo anterior. Eso nos va a dar 55. Más 2. Ahí tendríamos los 57 datos. Esa es nuestra frecuencia acumulada. La frecuencia relativa, entonces, viene dada por la frecuencia absoluta dividido el número total de datos que tengamos, que en este caso son los días, 57 días. Entonces, 6 dividido 57. Para el segundo tenemos 22 dividido 57. 6 dividido 57. 16 dividido 57. 1 dividido 57. 4 dividido 57 y 2 dividido 57. ¿Sí? Si sumamos todas nuestras frecuencias relativas, ¿qué nos tendría que dar por acá como en el total? Uno.
Espérenme que no los escucho. Mm. ¿Qué nos tendría que dar si sumamos todas las frecuencias relativas? Bueno, Ujú, exactamente, gracias, Viviana. Nos tendría que dar 1. Muy bien. Y las frecuencias relativas acumuladas va a ser ir acumulando las frecuencias relativas, pero eso es lo mismo que tomar las frecuencias acumuladas y dividirlas por el total de datos. Entonces acá vamos a tener 6 dividido 57. La acumulada para 2232 es 28, entonces 28 dividido 57. La acumulada para el tercer intervalo es 34. 34 dividido 57. Mm, aquí tenemos 50. 50 dividido 57. 51 dividido 57. 55 dividido 57 y 57 dividido 57, que nos va a dar 1. Listo. Las frecuencias relativas porcentuales, entonces es tomar la frecuencia relativa y multiplicarla por 100. Estas las vamos a copiar de acá. Entonces, este 6,57 avos en realidad es 0,11. O sea que si lo multiplicamos por el 100%, eso nos da el 11%. Este 22,57 avos viene siendo 0,38. Multiplicado por 6, entonces eso es el 38%. Por 10, perdón. Y así sucesivamente con todas, ¿cierto? Entonces 6,57 avos, 0,11 por 10 por 100, 11%. 0,28 por 100, 28%. Un 57avo es 0,02 por 100, 2%. 4,57avos es 0,07%, 7%. 2,57avos es 0,03%, 3%. Y para las acumuladas, las frecuencias relativas porcentuales acumuladas, es también tomar las frecuencias relativas acumuladas y multiplicarlas por 100. Entonces, nuevamente, 6,57avos es 0,11 por 100, 11%. 28,57avos es 0,49 por 100, 49%. 34,57avos es 0,60 por 100, 60%. 50,57avos, 0,88 por 100, 88%. 51,57avos es 0,90 por 100, es el 90%. 57,57avos, 0,97 por 100, el 97%. Y por último, pues ya nos quedaría el 100%. 1%, el 100%. Entonces nos quedaríamos ya con esta tabla que tenemos acá. Bueno, después de que hemos construido nuestra tabla, lo más importante es sacar nuestras conclusiones. Entonces, acá tenemos algunas. Todas las que son frecuencias normales, o sea, frecuencias absolutas, frecuencias relativas porcentuales, tienen una interpretación en el intervalo en el que están. Entonces, por ejemplo, nosotros podríamos decir, hay 6 días, porque es importante pues como el contexto del conteo son los días, cuántos días se prestaron bicicletas. Entonces, en este caso es 6 días se prestaron entre 12 y 22 bicicletas, sin incluir el 22. Podríamos decir, hubieron 22 días en los que se prestaron entre 22 y 32 bicicletas. Mm, Para la relativa, es más fácil interpretarla cuando la dejamos expresada en fraccionarios. Entonces, por ejemplo, en la relativa podríamos decir, 22 de los 57 días hubieron préstamos de entre 22 y 32 bicicletas, sin incluir el 32. Podríamos decir acá, mm, de los 16 en 16 días, de los 57 días,
hubieron préstamos entre 42 y 52 bicicletas sin incluir. Listo. Y para la frecuencia relativa porcentual, esa sí la podemos trabajar con los decimales. Entonces aquí podríamos decir en 0, perdón, en el 11% de los días hubieron préstamos de entre 12 y 22 bicicletas. En el 38% de los días hubieron préstamos de entre 22 y 32 bicicletas. ¿Sí? Entonces, la frecuencia absoluta, relativa, relativa porcentual, las interpretamos aquí en el intervalo donde estén. Pero las frecuencias acumuladas, acumuladas relativas y acumulada relativa porcentual, la vamos a interpretar desde el extremo superior hacia abajo. Por ejemplo, este 28 significa que hubieron 28 días en los que se prestaron 32 bicicletas o menos. Diríamos acá en este 34. Hubieron 34 días en los que se prestaron 42 bicicletas o menos. En las frecuencias relativas acumuladas, igual es más fácil uno hacerlo o darle la interpretación a través del fraccionario. Tiene como más sentido. Entonces acá nosotros diríamos, en, acá, en 28 de los 57 días hubieron préstamos inferiores a 32 bicicletas. En 6 de los 57 días hubieron préstamos inferiores a 22 bicicletas. Y con la frecuencia acumulada porcentual, entonces ahí sí es más fácil pues multiplicarlo y lo que nos dé. Es decir, en el 11% de los días hubieron 22 préstamos de bicicletas o menos. En el 49% de los días hubieron 32 préstamos de bicicletas o menos. Y así sucesivamente. Entonces, bueno, los invito a que ustedes me comenten algunas conclusiones con los otros intervalos que quedan. Yo aquí interpretamos estos tres, entonces los animo a que ustedes interpreten de estos otros cuatro que quedan, qué significaría. Podemos ir en orden si quieren. Cuéntenme este cuatro cómo lo interpretaría. Podría ser como que solo en 4 días hubo préstamos de entre 62 y 72 bicicletas, sin incluir 72. Pero sería como en los últimos 4 días, ¿cierto? Pues en 4 días, no sé si sean los últimos, pero en 4 días del total. Listo, háblenme ahí, por favor. No, profe,
Ya. Ujú. Ahora sí. Gracias. Qué pena con ustedes ahí el percance. Bueno, cuéntenme, ¿qué significaría este 4? Profe no está compartiendo, qué pena. No, no están viendo. Gracias. Mm, Sí, ahí sí. Profe, yo decía que, pues que de los 4 días se prestaron entre 62 y 72 bicicletas, sin incluir el 72. ujú. Muy bien, perfecto. Excelente. ¿Qué Profe, podríamos decir de este 50? que en el día 50 se prestaron entre 52, 50 y 52 o menos de 52 hasta 42 bicicletas. Ujú. Aquí como el intervalo es abierto, entonces sí o sí menor. Menor a 52, ¿cierto? Menos de 52 sin incluir. Por ejemplo, un 57, ¿qué podríamos decir en esa frecuencia relativa? Profe, podríamos Unos decir 57 días. Ujú. ¿Qué podríamos decir? A mí se me ocurre que pues que uno de los 57 días se prestaron entre 52 a 62 bicicletas, sin incluir el 62, como que un solo día de los 57. Ujú. Exactamente, muy bien. ¿Y qué podríamos decir de este 55, 57? Que de los 57 días, en 55 días se prestaron en, de Ujú. 71 a 62 bicicletas. De 71 a 72 A 62, a 62. sin Listo. contar. Hay que, Sí, Hay que tener cuidado porque es la acumulada. ¿Sí? Entonces, es desde el 71, incluyéndolo, hacia abajo, o menos del 72. Bueno, ¿qué sería este 38%? Frecuencia relativa porcentual, ¿cómo la podemos interpretar? El 38% de los días se prestaron de 22 a 32 bicicletas, sin tenerse en cuenta el 32. Ujú. Exactamente, muy bien. Gracias. Y el último, hagamos un último. Este 90%, ¿qué podríamos decir? Frecuencia relativa porcentual acumulada. se prestaron de 61 hacia abajo o menos de 62 hasta 52 bicicletas. Ujú. Pero ¿qué sería ese 90%? El total Como de para la, decir la frasecita como completa. el total de las bicicletas. En este caso son los días. Ah, los Ujú. días. Sí. Sí, porque estamos contando ahí los días. Entonces acá sería el 90% de los días se prestan 61 bicicletas o menos. O menos de 62. Listo, muy bien. Gracias a todos por su participación. ¿Alguien tiene alguna duda, pregunta, comentario que quiera hacer?
No, profe, por mi parte no, todo claro. Listo, gracias, Julia. Bueno, entonces, la idea es que hagamos este ejercicio en R. Yo les comenté cómo les fue descargando R. Bien, profe, sin problemas. Súper, me alegra. Entonces, bueno, vamos a mirar el ejercicio que acabamos de hacer a mano, el ejercicio de las bicicletas, cómo sería en R. Bueno, para eso vamos nosotros a usar una función. Esa función se llama f de t, pero esa función no viene por defecto en R. Entonces tenemos que descargar un paquete. Para descargar un paquete podemos utilizar esta función que se llama install.packages y entre comillas el nombre del paquete que es fdth. O podemos ir por acá a paquetes, instalar, nos sale este cuadrito y aquí le escribimos el paquete fdt y él acá nos dice fdth y le damos instalar. Eso se demora pues ahí como un segundito. Yo ya lo tengo, entonces le doy cancelar. Una vez que esté instalado, entonces para poder activarlo, usamos esta función que se llama library. Library fdth. Yo se los paso por ahí por si quieren irlo corriendo. Después, ¿qué hay que hacer? Ingresar los datos. Entonces, nuestros datos lo vamos a ingresar como un vector. Aquí en R nosotros tenemos una variable y esa variable puede ser de distintos tipos. Puede ser un vector, puede ser una matriz, puede ser un array, puede ser un data frame, bases de datos, muchas cosas. En este caso, vamos a hacer que sea un vector. Creo que yo les comentaba la otra vez que los vectores acá se ponen con una C de concatenar y entre paréntesis los valores. Entonces, escribiríamos los préstamos que hubieran por día, que son estos de acá. 68, 65, 12, 22, 79, 31, 63, etcétera. Entonces, se los traigo también para que no los vayan a estar como escribiendo todo. Bueno, cuéntenme, si les descargó el paquete. A mí sí, profe. Creo, pues ahí hizo un proceso. ¿Está pensando todavía? No, ya terminó, pero si hubiese un error, ahí cuando uno pone library fdth, ahí saldría el error, pues, en el script, o sale cuando ya lo vayamos a ejecutar. No, sale ahí mismo. Si cuando uno le pone install.packages, si no lo entiende, empieza a aparecer cosas en rojito. Nada, listo. No, yo Y, creo que sí, salvo. ujú, y ya con esos errores, entonces library lo que va a decir es no encuentra el paquete. Ujú. Listo, entonces si no te salió nada de eso, súper bien. Si te cargo. Bueno, vamos a seguir los pasos para construir la tabla de frecuencias. Los pasos que dijimos es, debemos identificar el dato máximo, debemos identificar el dato mínimo, sacar el rango, el número de intervalos, la amplitud, y em, con eso podemos construir ya nuestros intervalos. Ah, bueno, nos dicen que por ahí algunos les tira un error. Cuéntenos, si quieren, escriban ahí por el chat a ver cuál es el error, a ver qué es lo que está pasando.
Listo. Mientras nos escriben por el chat, entonces, lo primero, algo bueno por hacer para verificar que efectivamente hemos escrito todos los datos y que no nos falta ninguno, sería mirar la longitud del vector para saber cuántos elementos escribimos, cuántos elementos tenemos. En los vectores, los elementos van separados por comas. En inglés, longitud es length. Entonces, esta función es la que vamos a estar usando para mirar cuántos elementos tiene un vector. El vector se llama datos, entonces length de datos nos va a decir cuántos elementos tienen ese vector. Aunque yo no he corrido el primero, por eso me dice no encuentra quién es datos. Corremos el primero y miren que automáticamente él acá nos dice que guardó. Acaba de guardar un elemento que se llama datos de tipo numérico, que tiene 57 posiciones, desde la 1 hasta la 57, nos da los primeros valores. Acá también podríamos de alguna forma verificar cuántos valores tenemos. Corremos length de datos. Si queremos que nos muestre el resultado, volvemos y escribimos el nombre del vector. En este caso es 57. Bueno, déjenme leer por acá. Ah, bueno, ahí les dice que tienen que descargar RTools. Entonces váyanse ahí a paquetes, instalar y pónganle, a ver si nos sale por acá. Ve, no me aparece. De pronto no está en el CRAN, pero entonces les toca buscar en internet ese paquete que les pide. Ah, bueno, él de hecho ahí les dice, el CRAN, vayan ahí a esa página, ajá, e instálenlo de esa manera. Ah, o me están diciendo que esos son los errores que le salieron cuando probaron las URL. No. Bueno, si no lo han intentado, vayan ahí. Listo, tranquila, Elena, sí. A veces se traba un poquito. Mm, entonces yo pienso que ahí sí hay un problema de instalación. Sí. Si algo al final lo tratamos de resolver, listo, para poder continuar, porque ahí sí nos toca, sí nos toca de pronto es cómo se instaló e ir a mirar cuál es el paquete exacto que les falta o por qué no les está queriendo cargar. Ujú. Listo, al final lo miramos. Bueno, continuando por acá, entonces ya sabemos que son 57 datos. Vamos a tener o vamos a necesitar el máximo, lo vamos a llamar max dato, el dato máximo. Eso, tenemos una función que nos dice cuál es el máximo en un vector. Esa función es max, como en inglés. La seleccionamos y fíjense que él nos dice es 79 el dato máximo. Para la asignación del vector, entonces tenemos siempre como la flechita. Una vez lo corremos el de arriba, corremos el de abajo, acá nos va diciendo qué es lo que va guardando. No lo ejecuta porque no le ponemos el nombre del vector. Si lo volvemos y lo señalamos, entonces él ya sabe qué es y nos tira el resultado. El dato mínimo es esta función min. Entonces, min de datos nos dice cuál es el dato mínimo, que es 12. Después necesitamos sacar el rango, que es el dato máximo menos el dato mínimo. Lo corremos ahí. Y el rango nos dice efectivamente que es 67. Después vamos a escribir la función de Sturges, que nos dice que es 1 más. Aquí la simbología es igual, el más. Entre paréntesis, 3,32 por es un asterisco. Logaritmo en base 10, entonces es la función log 10. ¿De quién? De n, que es el total de datos, que él ya sabe que son
57. Corremos esa línea, ejecutamos K y nos dice 6,82. Tendríamos que redondearlo. Entonces, para redondearlo, usamos esta función que se llama round de K, que lo que hace es redondear. Ahí tendríamos 7. La amplitud se define como el rango dividido el número de intervalos ya redondeado. Él ya guardó R, ya sabe quién es R, ya sabes quién es K. Entonces, la barrita, el slash, es la división. Seleccionamos A y nos dice da 9,57. La idea es que con la amplitud nosotros lo redondeemos, pero al entero superior. Como no es redondear normal, no ponemos round, sino que ponemos esta función que se llama ceiling y hace precisamente eso, redondea hacia arriba. Entonces él nos va a decir, eso es 10. Ya para construir las tablas de frecuencias como tal, yo les comparto esto para que lo ensayen ustedes también, los corran. Pueden coger todos. Yo fui cogiendo como línea por línea, pero en realidad si seleccionan todos y le dan correr, él corre todo, ¿sí? No les va a sacar ningún resultado por lo que les comento. No hemos puesto ahí abajo o ahí al ladito otra vez el nombre del vector, entonces él solamente lo guarda. Para hacer nuestra tabla de frecuencias podríamos hacerlo manual, ¿cierto? O sea, sacar primero las frecuencias absolutas, después las relativas, después las acumuladas, una por una y programarlo nosotros. Pero vamos a hacer más bien uso de esta función, que él mismo va a hacer todo ese proceso una vez nosotros le metamos estos datos que acabamos de hallar. Esta función f de t podemos ir aquí a la pestaña de ayuda para poder mirar qué parámetros tiene. Le damos ahí Enter y esperamos un momentito. Alexandra, cuéntanos. Profe, Es, es que colocamos lo de concatenar. Ajito, ¿dónde está? En datos. ¿Eso de dónde se sacó? Es que yo no me di cuenta. Pues hay que digitarlo. este de Eh, aquí, las esto de funciones. abajo, sí. Ujú. Sí, hay que digitarlas. Ujú. Ah, sí, profe. Gracias. Tranquila, con gusto. Sí, ahí ya nos vamos como familiarizando con funciones para saber qué es lo que hacen y ya uno más o menos se las aprende o las busca pues en internet y las coloca ahí. Ujú. Sí, Juan Camilo, muy bien. Viene de Frequency Data Table, excelente. Ah, sí. Ujú. Ya se las paso. Es, es por lo que les voy explicando paso a paso, ya se las paso. ¿Sí? Entonces, ¿qué argumentos tenemos ahí? Nos dice, podemos ingresar un vector o un data frame, que es como una tabla o una matriz. K va a ser el número de intervalos que se quieran hacer. Start va a ser desde donde va a empezar en la parte izquierda del intervalo del primer intervalo. Y end va a ser donde termina la parte derecha del último intervalo. H va a ser la amplitud, o sea, el ancho del intervalo. Y breaks, que es muy importante, hay distintas formas de sacar cuántos intervalos vamos a armar. Nosotros aprendemos una que es Sturges, pero hay muchas más. Entonces acá nos da otras opciones, Sturges, Scott, FD. Nosotros nos quedamos con Sturges, que es la que miramos en el curso. Entonces ahora sí, aquí en FDT vamos a poner los datos, estar desde donde queremos que comience en el primer intervalo la parte derecha, que es izquierda, perdón, que es el mínimo de los datos, dónde queremos que termine. Entonces acá nos toca decir, al mínimo de datos hay que sumarle la amplitud
el número de intervalos que creamos. H es la amplitud, que es 10. Y breaks, vuelvo y les comento, es la técnica con la que se va a partir los intervalos, que en este caso es Sturges. Bueno, lo corremos acá. Y esperen que creo que faltó correr algo. Ah, yo les dije que la library y yo no la activé. Listo, ahora sí. Ujú. Bueno, entonces fíjense que él ya nos arma toda nuestra tabla. Aquí tenemos cada uno de los intervalos, tenemos las frecuencias absolutas, las frecuencias relativas, las frecuencias relativas porcentuales, aquí donde dice en inglés pues acumulado es cumulative, entonces esto sería la frecuencia acumulada porcentual. Podemos por aquí rápidamente comparar con nuestra tabla. Y fíjense que ahí tenemos todo. Las absolutas, 6, 22, 6, 16, 1, 4, 2. Las relativas, 0,11, 0, bueno, aquí la próximo, 0,39, 0,11, 0,28, 0,02, 0,07 y 0,04. Ahí él hizo como otra aproximación. En las relativas, entonces él fue todavía como más preciso, ¿cierto? Eso en realidad no es 0,11, sino 10,53. Eso no es 0,39, sino 0,3860, entonces por ciento, 38,60%, 10,53%, 28,07%, 1,70. Bueno, eso ahí sí está como. Ah, sí, sí, mentira, sí. 1,75%, pues lo aproximó a 2. 7,02, 3,50. Listo. Las acumuladas también las tenemos acá. 6, 28, 34, 50, 51, 55, 57. Y después todo eso multiplicado por 100. Solo que nosotros lo redondeamos, él lo dejó como todavía más preciso. Entonces con esto nos podemos ayudar a obtener la tabla, pero lo más importante es las conclusiones que podamos sacar de ahí. ¿Listo? ¿Alguien tiene alguna pregunta, comentario? Profe, ¿Sí les corrió? yo tengo una duda y es, ahí en la fórmula, cuando se utiliza pues ya la función, yo veo que por ejemplo, en el start pusiste min datos, pero no podemos utilizar el min dato que ya la variable o no se puede. Ah, sí, sí, sí podemos. Ajá, Ok, claro que sí. tenía esa duda. Gracias. Tranquilo, con gusto. Bueno, ¿alguien más tiene alguna duda, pregunta? Listo. Bueno, por acá queda propuesto un ejercicio para que ustedes traten de replicarlo a mano y después con el código traten ustedes también de replicarlo en R. Acá abajo pues están las respuestas para que ustedes puedan comparar que efectivamente les dio lo que debe dar. Sí, al final lo miramos, ¿listo? Ujú. Al final de la clase. Bueno, yo les comentaba que había, o ayer vimos que habían varios tipos de tablas de frecuencias, de tablas, bueno, habrían varios tipos para sacar conclusiones a través de tablas. La primera era la tabla de frecuencias, que es para una sola variable, y la segunda, las tablas de contingencia, que es para relacionar dos variables de tipo cualitativo. Vamos a entrar a mirar las tablas de contingencia.
son exclusivas para variables cualitativas. Son tablas cruzadas, entonces en las filas irán las categorías o las clases de una variable y en las columnas van las clases de la otra variable. Mm. Listo, déjenme les paso esto y continúo. Bueno, ejemplo. Con el fin de determinar qué materias opcionales en deportes se podrían proponer a los estudiantes de una universidad, se hizo necesario hacer un estudio acerca de la actividad física que ellos realizan en su tiempo libre. Para ello, hizo una encuesta entre 156 estudiantes de varias carreras y se les preguntó acerca de su deporte preferido para practicar en tiempo libre. Los resultados se muestran en la siguiente tabla de contingencia. Bueno, entonces se les preguntó por los deportes preferidos. ¿Qué contestaron las personas? Unos dijeron fútbol, otros baloncesto, otros voleibol, otros atletismo y otros dijeron cualquier otro. ¿Sí? Entonces, estas son las categorías de nuestra variable deporte. La otra variable es el sexo, entonces hombre o mujer. Aquí adentro en las tablas de contingencia trabajamos las mismas frecuencias que nosotros acabamos de mirar. ¿Cuáles son? Frecuencias absolutas, frecuencias relativas porcentuales, ¿cierto? Entonces podemos tener tres tipos de tabla. La primera refleja las frecuencias absolutas. ¿Cómo se interpreta? Entonces, es el número de personas que cumplen con ambas categorías. Es decir, este 19 es de todos los 156 estudiantes, 19 de ellos son mujeres, a las cuales prefieren el voleibol. 14 de ellos son hombres, los cuales prefieren el baloncesto. De toda nuestra muestra, el 72% son hombres. De toda nuestra muestra, el 19% les gusta practicar atletismo. Asimismo, si nosotros sacamos las frecuencias relativas, entonces vamos a tomar cada una de las frecuencias absolutas y las vamos a dividir entre el número total de datos, que en este caso son 156 estudiantes. La interpretación, la misma que mirábamos ahora. Decimos, 19 de los 156 estudiantes son mujeres a las cuales les gusta el voleibol. 14 de los 156 estudiantes son hombres y les gusta el voleibol. Si multiplicamos esto por 100, frecuencia relativa porcentual, ¿cómo lo interpretaríamos? Diríamos, el 12,18% son mujeres y les gusta el voleibol. El 8,97% de toda la muestra son hombres y les gusta el baloncesto. Bueno, cuéntenme ustedes qué sería, por ejemplo, este 18. ¿Qué interpretación podríamos sacar? Profe, que 18 de los encuestados practican otros deportes. Ujú. Exactamente, muy bien. Gracias. ¿Qué sería este 3 de acá? Que ¿Cómo lo podríamos interpretar? 3 de las 156 personas que les gusta el fútbol son mujeres. Son solo tres. Ujú.
Exactamente, sí, muy bien. Ujú. Sería este, muy parecido pues a este. Exacto, perfecto. Este 6,41%, ¿cómo podríamos escribir la interpretación? Eh, Profe, que son 6,41% de los hombres prefieren el voleibol. En este caso, no sería solo de los hombres, sino de todos los estudiantes. Entonces, el 6,41% de todos los estudiantes son hombres que prefieren el voleibol. ¿Sí se entiende la diferencia? Profe, no, no entendí. ¿Me explica, por favor? Ujú. Sí, tranquila. Mira que si tú dices que el 6,41 son hombres, es como que solo tuviéramos en cuenta a los hombres, ¿cierto? Y entre los hombres, quienes practican voleibol. Entonces, para dar una conclusión como más precisa, es preferible decir 6,41% de quién, de todos los estudiantes, son hombres que practican voleibol. Sí, así es más claro, Sí, o profe, todavía no. ah, Listo. eh, más de comprensión. Sí, profesor. Muchas gracias. Con gusto, Elena. Bueno, entonces nuestras tablas de contingencia, estas tablas que ustedes ven acá, tienen como una pequeña pues variación. O sea, todas las tablas tienen estas tres posibilidades de que las expresemos como frecuencias absolutas, como frecuencias relativas o como frecuencias relativas porcentuales. Pero muchas veces nosotros no estamos interesados en saber, por ejemplo, el porcentaje que representa que se cumplan ambas características con respecto a todos nuestros datos, sino que nos puede interesar solamente una categoría en específico y para esa categoría en específico, qué porcentaje representan las otras categorías. Entonces, por ejemplo, si dijéramos entre las mujeres, ¿cuáles prefieren el voleibol? Entonces, esta tabla ya no nos serviría. Si quisiéramos decir entre los que practican atletismo, ¿qué porcentaje son hombres y qué porcentaje son mujeres? ¿Sí? Entonces, esta tabla ya no nos serviría. Entonces, van a haber tres tipos de tablas. Tenemos la tabla de frecuencia relativa bidireccional y tenemos la tabla de frecuencia relativa por bidireccional, por fila y por columna. Vamos a, vamos a hacer el ejemplo con una tabla más pequeña que la anterior, pero muy parecida como en el contexto. Entonces, se le preguntó si la persona era hombre o mujer y qué deporte prefería, si le gustaba bailar, bueno, perdón, qué hobby tenía, si le gustaba bailar, si le gustaba hacer deporte, si le gustaba mirar televisión. Esta tabla de frecuencias absolutas nunca se cambia, pues siempre es así, independiente de si es por fila o si es por columna, porque la diferencia va a estar cuando nosotros dividamos eso, ¿sí? Entonces, más que todo, la diferencia es cuando es relativa o relativa porcentual, pero la absoluta siempre es la misma. Entonces, acá nos dicen, dos personas son hombres y les gusta bailar, 8 personas son hombres y les gusta la televisión, 30 personas son mujeres, 16 les gusta la televisión. En total fue una encuesta a 50 personas. Como lo hemos venido trabajando, entonces tomamos cada una de las frecuencias absolutas y la dividimos entre el total, que es 50. 2 dividido 50, 0,04, 10 dividido 50, 0,20, 20 dividido 50, 0,4, perdón, y así para toda la tabla. Entonces, esta es nuestra tabla normal, como la hemos venido trabajando, como en el ejemplo anterior. Entonces, podríamos decir, en el 20% de los encuestados, son hombres que prefieren los deportes.
el 32% de los encuestados prefieren los deportes, ¿cierto? Entonces, el 32% de las mujeres son mujeres, el 32% de la muestra son mujeres y les gusta bailar, el 16% de los estudiantes son hombres y les gusta ver televisión. Bueno, pero de pronto lo que nos interesa es mirar a cuántas mujeres o entre las mujeres, a qué porcentaje les gusta bailar, a qué porcentaje les gusta hacer deporte, a qué porcentaje les gusta mirar televisión. Como esa variable está en las filas, entonces nosotros vamos a dividir entre el total de la fila para poder sacar esas conclusiones. ¿Qué cosa? Esta tabla de aquí arriba. Entonces, si queremos saber solo entre las mujeres, vamos a tomar la frecuencia absoluta y la dividimos entre el total de mujeres, que es 30. Entonces, 16 dividido 30, 6 dividido 30, 8 dividido 30, nos da 0,53, 0,20, 0,27. ¿Qué hay en particular? Que ustedes pueden mirar al final de la tabla, ya el total nos va a dar 1 por fila. Antes nos daba 1 aquí como en este rinconcito que es tanto para las filas como para las columnas. Acá ya solamente es por filas. Podríamos decir entonces, el 50% de los hombres prefieren los deportes, o entre los hombres, el 50% prefieren deportes. Si quisiéramos hacerlo con respecto a las otras categorías, bailar, hacer deporte, mirar televisión, entonces vamos a dividir entre el total de las columnas. Vamos a tomar 2 y lo dividimos entre 18, 16 y lo dividimos entre 18. Y eso nos daría 0,11 y 0,89. Ahora ya el total va a ser 1 para las columnas. ¿Cómo lo interpretamos? Entonces diríamos, el 50% de las personas que prefieren ver televisión son hombres. O también podríamos decir, el 89% de las personas que prefieren bailar son mujeres. O también podríamos decir, entre los que practican deportes, el 63% son hombres, el 38% son mujeres. ¿Listos? Entonces, bueno, cuéntenme ustedes, por ejemplo, este 0,12, ¿cómo lo podríamos interpretar? Si quieren, lo multiplican por 100, que es como más sencillo hacerlo con la porcentual. El 12% son mujeres y les gustan los deportes. Ujú. Muy bien. Es muy bueno especificar que es entre todos, ¿sí? Como Ah, ok, para que de haya los mayor claridad. encuestados. Ujú, sí, exacto. Muy bien. Por acá, ¿qué sería este 0,10? Que el 10% de las mujeres les gusta bailar. Ujú. Al 10% de los hombres les gusta bailar. Muy bien. ¿Y qué sería este 0,38? Que de los encuestados que les gusta el deporte, el 38% son mujeres. Ujú. Exactamente, muy bien. Listo, muchas gracias. ¿Alguien tiene alguna pregunta, duda, comentario?
No, pues por mi parte no. Listo, muchas gracias. Bueno, entonces con esto terminaríamos lo de las tablas. Lo siguiente que vamos a mirar, otra forma en la que nosotros podemos dar conclusiones acerca de nuestros datos, es a través de las medidas resumen, de los resúmenes numéricos. Como su nombre lo indica, esos resúmenes son para variables numéricas o cuantitativas. Entonces, vamos a mirar esas medidas descriptivas para variables cuantitativas, que son esos resúmenes numéricos. Se clasifican principalmente en dos grupos. El primero se le conoce como los de medida de localización y el segundo de dispersión. Las medidas descriptivas, entonces la idea es que con un solo valor, se llama medida de resumen porque uno quisiera con un solo valor tener información o una idea de qué está pasando en los datos. Entonces, tener una idea con respecto a qué. Puede ser con respecto a la localización o con respecto a la dispersión. Si es con respecto a la localización, uno diría, puede ser que sean las observaciones centrales o pueden ser observaciones que estén en cualquier otra posición. Entonces vienen las medidas de tendencia central, que son aquellas que describen un valor alrededor del cual se encuentran las observaciones, o sea, la medida que está en el centro o alrededor de la cual están las demás. La segunda que tenemos es la de posición. Indica la posición de un dato dentro de la distribución de frecuencias. Entonces nosotros ahí vamos a hablar como de unos porcentajes. Si toda nuestra muestra es el 100% de nuestros datos, entonces quisiéramos saber qué dato se encuentra en la posición, o sea, en el 80% de nuestra muestra. Nosotros vamos allá a ver qué posición es eso, ¿sí? Si es el 100%, entonces podríamos decir, hay posiciones desde igual a 1 hasta 100, posición 1 a 100. Entonces, la posición número 98, que en realidad es el 98%, ¿a qué valor o qué dato está ahí? ¿Qué dato está ahí? Entonces, eso es para nosotros las medidas de posición. En las medidas de tendencia central están tres muy conocidas que muy posiblemente ustedes han escuchado y son la media, la mediana y la moda. En las de posición están lo que son los percentiles, los cuantiles y los deciles. Y para la dispersión nos ayuda a mirar qué tan parecidos son los datos entre sí o qué tan alejados o acercados están con respecto a una medida de tendencia central. O sea que ellos nos van a ayudar a mirar la homogeneidad o la uniformidad que se traduce pues en la variabilidad de los datos. Qué tan parecidos o iguales son nuestros datos. Este tipo de medidas se pueden calcular de dos formas. A través de datos puntuales, que es trabajando con toda nuestra muestra, o a través de datos agrupados, que es trabajando a través de nuestras tablas de frecuencia. Vamos a mirar primero las medidas para datos puntuales. Primero, medidas de tendencia central. La más usual, la más conocida, es la media o también llamada promedio. ¿Cómo calculamos el promedio? Si tenemos n observaciones, que es el tamaño de muestra, y cada observación la denotamos como x1, x2, xn, la media va a ser la suma de nuestras observaciones dividido el número total de datos que tengamos. O sea, eso va a ser la sumatoria de igual a 1 hasta n, desde el dato 1 hasta el último dato, y todo eso dividido entre el tamaño de la muestra, 1 sobre n. ¿Cómo simbolizamos la media o el promedio? Muestral, x bar. Como es de nuestras muestras, entonces se le dice o se le conoce media muestral. Y es una x y arriba una bar. Por ejemplo, si nosotros quisiéramos
hallar cuál es el promedio de ingresos mensuales en dólares para 8 empleados públicos, cuyos ingresos son estos que ustedes pueden ver acá. 500, 750, 600, 550, 700, 650, 550 y 550. Entonces, para calcular ese ingreso medio, lo que vamos a hacer es sumar todos estos datos y dividirlos entre el total. Como son 8 empleados, entonces tenemos 8 datos. Eso nos da 606,25. O sea que en promedio los salarios se mueven alrededor de 606,25. Eso es lo que nos dice la media. Un solo valor para hacernos una idea de alrededor de quién están esos salarios. Una particularidad que tiene la media es que ella es sensible a los valores extremos. ¿Esto qué significa? Los valores extremos son aquellos valores que distan mucho de los demás, o sea, que son muy diferentes. Por ejemplo, aquí tenemos en los salarios, el salario mínimo es 500 y el salario máximo es 700. Pero si nosotros cambiáramos o hubiéramos encuestado y el, el empleado que antes ganaba 650 ahora gana 2000. Entonces hemos cambiado un dato y lo cambiamos mucho. Lo más grande que llegaba a ser es 750, pero ahora lo más grande que hay en esta muestra es 2000. Y la diferencia entre 2000 y 750 es mucho, ¿cierto? Entre 500 y 750 hay una distancia considerable, pero entre 500 y 2000 hay una distancia todavía mucho más grande. Por eso se les conoce como datos sensibles o valores extremos, que son muy diferentes a todo lo que nosotros vemos acá. Si nosotros metemos este 2000 y calculamos el promedio, que es sumarlos todos y dividirlos entre el total de valores, que es 8, nos va a cambiar el valor. Nos dio $775 en promedio y eso que refleja, entre comillas, o la interpretación es que los salarios se mueven alrededor de 775. Como dio más grande que el otro, da la impresión en la conclusión de que los salarios todos son más altos. Como se mueven alrededor de 755 supuestamente, eso quiere decir que deberían ser como parecidos o estar por ahí, o por lo menos ser más altos en general, no solo uno. Es lo que no podemos saber. Si vemos todos los datos, pues sí podemos saber, ¿verdad? Pero si nosotros no buscamos si hay o no hay valores extremos, el simple hecho de calcular la media puede darnos o llevarnos a conclusiones erróneas, porque no sabemos si esto es causa de un solo dato o si en realidad todos en verdad están alrededor de este valor. O sea, si todos los ingresos son altos, diga. Por acá nos preguntan, si por ejemplo son 100 empleados y con diferentes sueldos, ¿uno cómo haría toda esa sumatoria? Sí, sería así mismo. A mano no hay otra forma. Manualmente no hay otra forma. Pues si hay valores parecidos, mm, con el álgebra que más nos podríamos ayudar es como sacando factores comunes, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, aquí sería 2 veces 550 y así, a mano, pues. Pero ya la ventaja es que como ya tenemos los softwares, entonces en R simplemente le metemos los datos y ya una función lo calcula. ¿Qué función es esa? En inglés el promedio es 1000. Entonces 1000. Por ejemplo, el promedio de préstamos de bicicletas de esos 57 días nos dicen que es de 36,71. Ese es el promedio de los préstamos. Bueno, como les venía diciendo, cuando nosotros tenemos presencia de valores extremos o también conocidos como valores atípicos, no es tan confiable. O sea, ya se sabe que eso va a tener como va a jalar hacia alguna parte. Ya sabemos que la conclusión de la media
Si hay valores extremos, va a jalar para alguna parte. Si el valor es muy grande, entonces nos va a inflar el valor de la media. Y si el valor es muy pequeño, entonces va a subestimar el valor de lo que estemos viendo, en este caso, el valor de los ingresos mensuales. Cuando hay valores extremos, lo mejor es acompañarlo con la mediana, la otra medida de tendencia central que tenemos. ¿Quién es la mediana? La mediana es el dato que ocupa la oposición central en la muestra cuando la ordenamos de menor a mayor. Entonces, literalmente es mirar qué dato está en el centro de todos. ¿Cómo podemos hallar la mediana? Una vez hemos ordenado los datos de menor a mayor, pueden pasar dos cosas, que el número de datos sea par o que el número de datos sea impar. Si el número de datos es impar, eso quiere decir que en realidad un solo dato sí va a estar en la mitad. Pero si son pares, no existe un solo dato que esté en la mitad. Serían dos datos que están en la mitad. Si nosotros tenemos 1, 2 y 3 datos impares, el dato que está en la mitad es 2, un solo valor. ¿Cómo calculamos que es ese 2? A través de, expresado matemáticamente, es X, que es la observación general, la observación que está en la posición n más 1 medios. Entonces, como aquí hay 3, diríamos, es la posición que está en 3 más 1, 4, dividido 2, 2. Es el dato que está en la posición 2 una vez estén organizados. Entonces, contamos 1 y 2. Es ese dato. Pero si son pares, no existe un solo valor que me deje a izquierda y a derecha, lo mismo. Existen dos. ¿Qué hacemos? Promediarlos. Y eso es la mediana. De manera pues matemática, la escritura sería X, que representa cualquier dato, que esté en qué posición. La posición n medios, donde n es el total de datos. En este caso es 4, entonces 4 medios sería la posición 2, más el dato que esté en la posición n medios, que nos dio 2, más 1, 3. Va a ser el promedio entre los datos que estén en la posición 2 y la posición 3. En este caso serían estos dos. 2 más 3, 5 medios, 2.5 sería nuestra mediana. Siguiendo con el ejemplo, siguiendo con el ejemplo de los ingresos mensuales de los 8 empleados públicos, con esos mismos datos vamos a calcular la mediana. ¿Qué hay que hacer primero? Ordenar la muestra de menor a mayor. 500, 550, luego eso 3 veces, 600, 700, 750, 2000. Como tenemos 8 ingresos mensuales, entonces nuestra muestra es par. ¿Eso qué quiere decir? Que no hay un solo valor que me divida en partes iguales. Mi muestra. Hay dos. Habrá que hallar en qué posiciones está. ¿Cómo lo hacemos? Entonces va a ser el dato que esté en la posición n medios, n es 8, 8 medios, más el dato que esté en la posición n medios más 1, 8 medios más 1. Eso va a ser el dato que esté en la posición 4 más el dato que esté en la posición 5 dividido 2. ¿Cuál es ese dato? Este sería x1, x2, x3, x4, x5. Sería el promedio entre estos dos, 550 y 600. Eso nos da 575. Entonces, la mediana sería $575. ¿Qué pasa si nosotros cambiamos este 2000 por 800? ¿Ustedes qué creen que le pase a la mediana? Ujú, Eso no influye. exactamente, muy bien, no influye. No le pasa nada. ¿Eso qué quiere decir? Que la mediana, a diferencia de la media, no es sensible a valores extremos. No, casi que no importa si hay un solo valor extremo, no importa. Ella no lo tiene en cuenta. Ajá, ahí sí. Si ya agregamos más datos y hay muchos valores extremos, em,
ahí sí podría verse un poquito afectada. Pero de todas maneras no va a ser tan afectada como lo está la mediana, la media, como lo hace la mediana. Entonces la mediana es como un lugar más seguro, digamos, una conclusión más certera de saber alrededor de qué valor están mis datos. Entonces, en este caso, alrededor de 575 se mueven los ingresos de esos 8 empleados. La siguiente medida de tendencia central se llama la moda. Y la moda es el dato que ocurre con mayor frecuencia, que más se repite. No es tan usada, pero es bueno conocer. Si nosotros miramos edades de 7 empleados, 53, 32, 61, 57, 39, 44 y 57, vemos que 2 empleados tienen 57 años. O sea que la moda sería 57, porque es la que ocurre con mayor frecuencia. Listo. ¿Preguntas, comentarios hasta ahí? No, por mi parte no, profe, todo claro. Gracias, Julián. Gracias, Elena. Listo. Vamos a mirar ahora las medidas de posición. Les comentaba yo, en esas medidas es donde se encuentran algo que se llama los percentiles, los cuartiles, los cuantiles y los deciles. Vamos a comenzar mirando los percentiles. Los percentiles significa que nosotros todos nuestros datos los vamos a dividir en 100 partes iguales. De ahí viene como el nombre, ¿cierto? Per como de porcentaje y centiles pues como del 100. Entonces, ¿qué nos indican? Indican el valor de la variable por debajo del cual se encuentra un porcentaje dado de observaciones en un grupo. Los datos deben estar ordenados de manera ascendente. Por ejemplo, el percentil 33 es el valor debajo del cual se encuentra el 33% de las observaciones. Con los percentiles nosotros vamos a poder sacar o concluir algo muy parecido a lo que es la frecuencia acumulada, pues parecido en términos de la conclusión. Entonces, vamos nosotros a tener 100 datos, bueno, no importa cuántos datos sean en realidad, no tienen que ser 10, 100. Tenemos n datos y la idea es que nosotros partamos eso en 100 partes iguales. Entonces, nosotros quisiéramos saber siempre un percentil. ¿Cuántos percentiles pueden haber? Como partimos en 100, pueden haber desde el percentil 1 hasta el percentil 100 y podemos escoger cualquiera de ellos. Si nosotros dijéramos el 33, mi percentil 33 quiere decir yo quiero saber qué dato, en qué posición está el dato que me acumula el 33% de las observaciones. Con respecto a lo de los ingresos, podríamos decir, supongamos, pues no he hecho como la cuenta, pero supongamos que es 750. 750 es el dato debajo del cual están el 33% de las observaciones. ¿Eso qué nos quiere decir? Diríamos que el 33% de los salarios o el 33% de los empleados gana menos de 750. Eso es lo que nosotros podemos interpretar a través de los percentiles. ¿Cómo calculamos los percentiles? Vamos a tener un algoritmo que funciona de la siguiente manera. Entonces, lo primero, saber qué percentil queremos calcular desde el percentil 1 hasta el percentil 100. Elegimos uno. Después ordenamos nuestra muestra de menor a mayor.
Después debemos calcular la posición, que la denotamos por una P minúscula y es igual a N, el tamaño de la muestra, por I, que es el percentil que seleccionamos, que viene de 1 a 100. Todo eso dividido entre 100. Este valor P, que simboliza la posición, puede darnos dos cosas. Puede darnos un valor entero o puede darnos un valor decimal. Si el valor nos da entero, entonces el percentil que queremos hallar va a ser el promedio de dos observaciones. ¿Cuáles observaciones? La observación que está en la posición P más la observación que está en la posición P más 1. Promediamos esos dos. Pero si este valor P, si esta posición es un decimal, entonces el percentil que nosotros queremos hallar va a ser el dato que esté en la posición parte entera de P más 1. ¿Ustedes saben o recuerdan lo que es parte entera de un número? Ah, acabo de leer aquí tu comentario, Mateo. Si no se repite ninguno, no habría moda. No es obligatorio que haya moda. Bueno, la parte entera de un número, que la simbolizamos así como con dos rayitas, es literalmente la parte entera del número. Es decir, los números tienen su parte entera y tienen su parte decimal. Si tenemos 1,2, la parte entera es 1. Es botar el decimal, básicamente. Si tenemos la parte entera de 1,7, sigue siendo 1. No nos fijamos en los decimales, sino solamente en la parte entera. Entonces, va a ser la observación que está en la posición parte entera de P más 1. ¿Quién es esa observación? Habrá que irla a buscar en los datos cuando estén organizados de menor a mayor para poder identificar y concluir. Vamos a realizar el ejercicio de los percentiles para los ingresos. Solamente que ahora vamos a tener 10 ingresos de empleados y también están en dólares, estos que ustedes ven acá. Queremos calcular el percentil 76, o sea, hallar qué dato nos deja acumulado o a su izquierda el 76% de las observaciones una vez que esta muestra esté ordenada. Por tanto, el primer paso que hay que hacer es ordenar la muestra. La ordenamos, va desde 500 hasta 950. Como tenemos 10 datos, n es igual a 10. El percentil que queremos hallar es el 76 y va a ser 76. Debemos calcular la posición. Esto viene dado por el tamaño de la muestra 10 multiplicado por i, que es el percentil, dividido entre 100. Esto nos da 7,6. Este valor es un valor decimal. Como es decimal, entonces el percentil 76, que es en el que estamos interesados, va a ser aquel dato, aquella observación que esté en la posición parte entera de 7,6, que fue lo que nos dio, más 1. Estoy acá. Parte entera de 7,6, 7. Más 1, 8. Sé que el percentil 76 va a ser la observación que esté en la posición 8 una vez estén organizados los datos. Esta es la posición 1, la 2, la 3, la 4, la 5, la 6, la 7, la 8. Esto sería x8. Es decir, debajo de ese dato, debajo de ese valor, se acumula el 76% de los datos. ¿Cómo lo interpretaríamos en el contexto? Diríamos, el 76% de los salarios, todo esto, el 76% de los salarios o el 76% de los empleados gana menos de, pues gana menos o igual a, tiene un salario menor o igual, mejor, tiene un salario menor o igual a $800. Eso es lo que diríamos. Esa sería nuestra conclusión. Entonces, escribámosla por acá.
La conclusión sería que el 76% de los empleados tienen salarios iguales o inferiores a $800. Entonces concluimos en términos de algo acumulado, ¿cierto? Hasta ese valor, hasta esa observación, ¿qué porcentaje me acumula de los datos? Preguntas, comentarios. ¿Se entiende lo que es el percentil? Sí, profesor, claro. Listo, gracias. Bueno, si alguien tiene alguna duda o algo. Ujú, gracias. Acuérdense, pueden reaccionar ahí con una manito, pueden escribir. Bueno, lo segundo que existe son los cuartiles. Los cuartiles es muy parecido a los percentiles. La diferencia que tiene es que ahora no vamos a partir en 100, sino que vamos a partir en 4. De ahí su nombre, de cuartiles, o también se le conoce como cuantiles. Entonces a veces lo pueden encontrar como cuantiles, otras veces lo pueden encontrar como cuartiles. Entonces, como lo partimos en 4, vamos a tener i igual a 1, 2, 3, 4. ¿Qué simbología usamos acá? La Q. Qué pena que arriba no dije así como explícitamente. La simbología que utilizamos para el percentil es una P mayúscula subindizada por la I, según el percentil que queramos allá. Acá va a estar simbolizada por una Q, por la manera en la que se escribe cuartil en inglés. Entonces, una Q sub I, que sería partir todos nuestros datos en 4 partes iguales. El 100% son todos los datos. O sea que si partimos en 4, vamos a tener de a 25%. Cada 25% nos encontraríamos con un cuartil. Entonces, el cuartil 1 es aquello que nos deja por debajo el 25. El cuartil 2 es aquel que nos deja por debajo el 50. El cuartil 3 es aquel que nos deja por debajo el 75. Y pues el 4 sería el 100% de nuestros datos. Algo muy interesante de mirar es cómo se relacionan los cuartiles con respecto a los percentiles. Como el cuartil 1 es aquel que me deja el 25% de mis datos por debajo, eso es lo mismo que lo que hace el percentil 25. También me deja por debajo el 25%. Entonces existe esa igualdad entre el cuartil 1 y el percentil 25. Con el cuartil 2 pasa lo mismo. Como es aquel que debajo de la hay el 50%, eso mismo es el percentil 50. Y a su vez, como deja el 50% a derecha, va a dejar el 50% a izquierda. Eso quiere decir que está partiendo en 2 partes iguales todos nuestros datos. ¿Y eso quién era? ¿Quién también hacía eso? La mediana. El percentil 50 es igual al cuartil 2 y es igual a la mediana. La mediana se simboliza con una X y una virgulilla arriba, como la de la Y. Para el cuartil 3 es aquel que nos deja por debajo el 75%. Lo mismo al ser el percentil 75. Existe esa equivalencia. ¿Por qué son importantes estas equivalencias? Porque si queremos hallar cualquiera de los cuartiles, en realidad vamos a hallar los percentiles con este algoritmo que aprendimos. Bueno, más adelante vamos a hallar el cuartil. No lo vamos a hacer ya, lo vamos a hacer más adelante con otra medida que nos relaciona a los cuartiles. Con eso terminaríamos las medidas de localización. Lo siguiente que nos interesa es las medidas de dispersión. Entonces, con las de localización era mirar alrededor de quién estaba un dato o acumulando hasta qué valor, un porcentaje definido, determinado. En las de dispersión vemos la variabilidad. ¿Por qué son importantes las medidas de dispersión? Si consideramos 3 muestras
en donde se les preguntaron a 7 personas qué edades tenían, siendo que en la muestra A todos dijeron que tenían 55 años, en la muestra B algunos tenían 47 hasta un máximo de 63. Aquí podemos ver cómo son. En la muestra C el mínimo fue 39, el máximo fue 71, el resto aquí los podemos mirar. ¿Sí? Eso a simple vista nosotros vemos que los datos son distintos, las muestras son diferentes, pero cuando les vamos a ir a calcular alrededor de quién se mueven, es decir, les calculamos el promedio, nos dio 55 todos. Tanto para la muestra A, para la muestra B, para la muestra C, tienen un promedio de 55 años. La mediana, o sorpresa, nos dio lo mismo. Tienen en el centro el valor de 55 años. Eso quiere decir que alrededor de 55 años se mueve la muestra A, la muestra B y la muestra B. Pero nosotros podemos ver que si solo concluimos esto, quedaría faltando información, porque estamos viendo que en realidad los datos son diferentes entre ellos. A pesar de que sí se mueven alrededor de el 55 años, son diferentes. Entonces, ¿cómo vamos a decir ese son diferentes? Ese son diferentes son las medidas de dispersión, para que nosotros podamos decir qué tan diferentes son, porque la muestra para nada es diferente entre ellas. La muestra B es diferente, pero la muestra C tiene valores todavía más diferentes entre ellos. Esa escala de diferencia quisiéramos poderla medir a través de la dispersión. La primera medida de dispersión que nosotros vimos, que ya conocemos, es el rango. ¿Qué es el rango? Acordándonos un poquito, es la diferencia entre el valor máximo y el valor mínimo. En estos, volviendo al ejemplo de los salarios, el rango salarial sería de, el máximo es $950, el mínimo fue $500, ese rango salarial sería de $450. Es la diferencia entre el mínimo y el máximo. Tenemos $450 de diferencia. Entonces, eso nos da una primera idea de qué tan grande o qué tanta es la variabilidad entre el mínimo y el máximo. $450. ¿Cuál es la desventaja del rango o mm, qué detalle tiene el rango? El mismo que el promedio. Como solamente tiene en cuenta los valores que de alguna manera pueden ser extremos, entonces no nos refleja lo que hay aquí adentro. Si todos los de aquí adentro son iguales menos los de los extremos, puede darnos una idea falsa del rango, como que si la dispersión fuera de todos, cuando en realidad solamente son de los últimos dos. O sea que si aquí ponemos 2000, ese rango salarial nos daría muy, muy grande. Cada vez que ponemos un valor extremo en cualquiera de las dos posiciones mínimo o máximo, ese rango va a estar cambiando de manera pues como drástica. Entonces no refleja lo que hay por dentro, sino solamente esos dos. Tiene ese pequeño como detalle que hay que tenerlo pues como muy en cuenta al momento de interpretar. Fíjense, por ejemplo, acá, si esto fuera una escala de valores en los enteros y cada puntico es una observación. ¿Qué podemos ver en el primero? Que todo está como equispaciado, ¿cierto? Entonces, el rango es el mismo. Pues digamos que si esto es 10 y esto es 50, el rango es 40. Si esto es 10 y esto es 50, el rango es 40. Para el segundo, supongamos que son edades de la muestra A, de la muestra B, de la muestra C. Entonces, en el segundo, nuevamente, en la muestra B, una persona dijo que tenía 10 años, otra dijo que tenía 50. En la muestra C también hubo uno que dijo que tenía 10 años, otro que dijo que tenía 50. La conclusión es que todos tienen 40 de rango, ¿sí? Pero internamente ustedes pueden mirar que no, la variabilidad de los datos es diferente.
En la primera, la variabilidad es como equispaciada, ¿sí? Es casi igual la variabilidad entre ellos. En la segunda se pueden mirar algunas como tendencias, ¿sí? Algunos años, unas 3 personas tienen años muy similares, otras 3 personas tienen años muy similares. Hay 2 personas que tienen años muy diferentes y acá también. En la C podemos mirar que la mayoría de personas tienen años parecidos y hay una que tiene años muy diferentes, pero el rango no lo refleja. El rango solo nos habla del máximo y del mínimo. Entonces puede no ser como suficiente porque nos deja todavía con la intriga de los demás datos como son. Entonces el rango es bueno sacarlo si sirve, sí, pero como nos deja como con esta intriga, entonces hay una variación del rango que se llama rango intercuantil. El rango intercuantil lo que hace es observar qué pasa en los datos centrales, especialmente en el 50% de los datos centrales. Y ahí evitaríamos lo que pasa con el rango. ¿Qué es el rango intercuantil? Va a ser la diferencia entre el percentil 25 y el 75. Mide qué tan disperso está el 50% de los datos más centrales. Recordemos acá. Entonces, como en los cuartiles todo se divide en 4 partes iguales, cada una de ellas va acumulando de a 25. De manera que la distancia que hay del cuartil 1 al cuartil 3 es del 50%. Bueno, es del 50%. Para hallar el rango intercuartil, entonces necesitamos hallar los cuartiles, el cuartil 3 y el cuartil 1. ¿Cómo los hallamos? A través de los percentiles, ¿cierto? Ajá, gracias, Viviana. Así es, tienen el mismo rango, pero distribuciones diferentes. Perfecto. Bueno, siguiendo con el ejemplo de los salarios, tendríamos que el rango intercuartil Q3 es igual al percentil 75. ¿Qué es el percentil 75? Entonces, una vez ordenamos los datos de menor a mayor, debemos mirar la posición. ¿Qué es la posición P? El número total de datos, N por I, que es el percentil que queremos mirar, dividido 100. Tenemos 10 datos, 10 salarios. Mirar, queremos el percentil 75. Dividimos eso entre 100, nos da 7,5. Es un decimal. Por tanto, va a ser el dato, el percentil 75 o el cuartil 3 va a ser aquel dato que esté en la posición parte entera de 7,5 más 1. En este caso sería aquel que esté en la posición 8, 800. Este de acá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Este sería el percentil 75 o el cuartil 3. Con respecto al cuartil 1, el percentil 25, entonces nuevamente, n es 10. Calculamos P, que es la posición, n es 10 y es 25 dividido 100. Eso sería 10 por 25 dividido 100, 2,5. Nuevamente es decimal, entonces va a ser el dato que esté en la posición, parte entre 2,5 más 1, eso viene siendo el dato que esté en la posición 3. 1, 2 y 3, 550. Entonces, cuéntenme, por favor, qué podríamos decir nosotros de el cuartil 1. ¿Cómo podríamos interpretarlo? Antes de que interpretemos el rango intercuartil. En el contexto de los salarios, ¿qué vendría siendo que nuestro cuan- cuartil 1 o percentil 25 nos haya dado $550? El 25% de los empleados ganan $550 o menos. Ujú.
Exactamente, muy bien, perfecto. Entonces, debajo de él hay un 25%. Muy bien. El rango intercuartil, entonces, es la diferencia entre esos 800 y esos 550, que viene dado por $250. Eso quiere decir que el rango o la dispersión de ese 50% central es de $250. Diríamos, el 50% central de los ingresos mensuales se encuentra en un rango de $250, desde 550 hasta $800. O también podríamos concluir que la mitad de los empleados públicos tienen salarios comprendidos entre $550 y $800. Bueno, la siguiente medida que vamos a mirar es la varianza y la desviación estándar. La varianza es la diferencia entre cada observación y su promedio elevado al cuadrado. Eso hecho para todas las, perdón, para todas las observaciones y dividido entre el tamaño de muestra menos 1. La varianza nosotros la denotamos como una S mayúscula al cuadrado. O sea que la varianza lo que mide es como la dispersión que existe de cada dato alrededor de su media, de la media de todos los datos. Eso es lo que nos da la varianza. Como todo esto está elevado al cuadrado, la varianza nos va a dar unidades al cuadrado. Eso lo que hace es impedir que podamos dar la interpretación en términos de la varianza. Por ejemplo, si calculamos la varianza de las edades, nos va a dar años al cuadrado. La varianza de los ingresos, dólares al cuadrado. La varianza de los pesos, kilogramos al cuadrado. No podemos interpretar eso. ¿Qué tenemos que hacer? Como esto está al cuadrado, le vamos a sacar la raíz para poderlo interpretar. Sacarle la raíz es lo que se llama la desviación estándar. La desviación estándar simplemente es la raíz de la varianza y se simboliza por una S mayúscula. Es la raíz de la varianza. Con respecto a la desviación estándar, es que nosotros damos las conclusiones. O sea que si estaba la varianza en dólares al cuadrado, la desviación estándar sí está en dólares. Si la varianza estaba en años al cuadrado, la desviación estándar sí está en años. Desarrollando el ejemplo de las edades para las distintas muestras, vamos a comparar esa variabilidad utilizando esta medida de la varianza y de la desviación estándar. Vamos a calcular la primera. Bueno, recordar que el promedio de todos da 55. Si calculamos la varianza de la muestra A, sería tomar cada dato, 55, por ejemplo, el primero, restarle la media que es 55, elevar eso al cuadrado. Esta resta entre el dato y su promedio nos da 0. Y como todos son los mismos, entonces todo nos da 0. O sea que la varianza para la primera es 0. Si le sacamos la raíz a eso, nos da 0. La desviación estándar es 0. O sea, realmente, ¿o qué quiere decir eso? Que no hay dispersión. Todos los datos son iguales porque la variabilidad es 0. No hay variabilidad. En la muestra B, entonces para calcular la desviación estándar, toda esta sumatoria la podemos desglosar, expresarla de la siguiente manera. Tomamos el primer dato, le restamos la medida que es 55, lo elevamos al cuadrado, le sumamos esa misma resta, el segundo dato menos su promedio 55 elevado al cuadrado, más el tercer dato menos el promedio elevado al cuadrado, así sucesivamente hasta el último dato que es 63 menos 55 que es su promedio elevado al cuadrado. Todo eso lo dividimos entre n-1. Tenemos 7 edades, menos 1 nos daría 6. Eso nos va a dar 28 años al cuadrado. Le sacamos la raíz para poderlo interpretar. La raíz del 28 quedaría siendo 5.29 años, que es la desviación estándar. Para la muestra C, calcularíamos y haríamos lo mismo. Aquí en cada dato lo reemplazaríamos por este. Le quitaríamos el promedio que es 55 y también lo dividimos entre 6.
Si hacemos ese cálculo, nos va a dar 108 años. Le sacamos la raíz para obtener la desviación estándar y nos da 10,39 años. ¿Qué podemos observar en estas desviaciones estándar? ¿Fueron en aumento o fueron decreciendo? ¿Son Aumentando más como de grandes? 5 en 5. Ujú, ujú. Fueron creciendo, ¿cierto? Fueron en aumento. Y eso refleja lo que está pasando en cada una de ellas. Miren que los datos con respecto a la media de la primera no hay diferencia, de la segunda hay diferencia, pero de la tercera pues hay todavía una diferencia más grande. Efectivamente, eso se ve reflejado en la desviación estándar. Esa desviación estándar no es un reflejo de lo que pasa por dentro, pero no es ningún dato que uno pueda mirar en ninguna parte, ¿cierto? Ese 10,39 años, o sea, no va a estar aquí explícito en ninguna parte, ni significa algo así como súper explícito, que es exactamente 10,39 años, o sea, no hay por dónde, ¿sí? No sé si me hago entender, o sea, es como una noción de una escala que nos dice qué tan disperso es. Entonces, en promedio nosotros tendríamos, o sea, que se aleja de ese promedio 10,39 años, que eso es muy grande o muy pequeño comparado con otras cosas. Depende de uno del contexto del ejercicio y de las unidades de medición. Entonces, 10 años a uno le podría parecer una dispersión pequeña. Si uno dice, estamos midiendo los años en la universidad, uno diría, bueno, hay una variabilidad en los datos del salón de 10 años, listo. Pues no le parece a uno escandaloso. Pero si uno está midiendo los años en un colegio, que uno dice en un salón hay una variabilidad de 10 años, uno dice, no, eso es una cosa muy exagerada. Entonces es algo como muy subjetivo dependiendo del contexto. Para poder interpretar todas estas medidas que nosotros hallamos, es muy importante tener en cuenta el contexto. Bueno, mm, la próxima clase, dejemos hasta aquí por hoy. La próxima clase miramos lo que es el coeficiente de variación. Igual les voy a estar subiendo las diapositivas para que ustedes, si quieren, puedan ir dándole una ojeada pues al concepto. Si no, la próxima clase lo vamos a mirar. Si quieren, le dan una ojeada y pueden ir haciendo también este ejercicio. Mm, listo. Eso sería todo. Si quieren, me quedo acá con los que tienen el problema con R para que miremos a ver qué está pasando. Un feliz día para todos, que estén muy bien. Nos vemos, hasta luego. Muchas gracias, profe. Hasta luego. Hasta luego, que estén muy bien. Muchas gracias. Hasta luego, que estén muy bien. Ah, ay, Sebastián, qué pena contigo. Mm, no, entonces, sí, pues tratemos de arreglarlo de manera asincrónica. Entonces, si quieres, me mandas pantallazos a ver qué es y tratamos de solucionarlo de esa forma, ¿listo? Mándame ahora el pantallazo a ver qué es lo que te sale y yo trato de darte pues como algunas sugerencias que tú puedas ir como implementar. Listo, Sebastián, que estés muy bien. ¿Alguien más tenía ese problema para saber si nos quedamos por acá? Profe, a mí también me mostraba pues algo raro. Ujú. Entonces, Si quieres, espera, yo dejo de compartir. Listo. Tú sí te puedes quedar.